Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura. Soy coordinadora de los colaboradores de la Mesa de Internacionalización de los Gobiernos y Actores Locales de la MEI de este año. Y pues es un placer darles la bienvenida a todos para esta entrevista sobre gentrificación, para diplomacia y medio ambiente. Me encuentro con Francisco Jalomo Aguirre, Camila Guadalupe y Carolina Martín del Campo. Me permito presentar a Carolina y a Camila brevemente. Ambas son estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales y forman parte de los colaboradores de la mesa de la MEI. Y pues es un grupo conformado por 18 estudiantes que desde el mes de febrero se han estado encargando de producir material audiovisual y de investigación, pues para nutrir un poco esta edición de la MEI, ¿no? Y pues sin más preámbulo y de parte del doctor Daniel y del comité, les doy la bienvenida a todos y les cedo la palabra. Listo, muchísimas gracias por la invitación a Laura, Camila y Carolina, y particularmente también al doctor Daniel y a la May. Estoy a sus órdenes para comenzar esta entrevista. Me parece que me van a hacer algunas preguntas introductorias y pues soy todo oídos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto que esté en esta entrevista con nosotros. Para poder comenzar, nos gustaría contextualizar más sobre su persona y preguntarle que si por favor se podría presentar, hablarnos sobre los estudios que tiene, sus roles actuales o alguna otra información que considere relevante sobre usted. Claro, con muchísimo gusto. Pues su servidor, como ya hemos referido, me llamo Francisco Jalomo Aguirre. Por ahí en algún momentito les voy a dejar mis redes sociales para que conozcan mucho más de mí en diferentes medios, TikTok, Instagram, Facebook, por citar algunos. Yo soy abogado ambientalista. Un abogado ambientalista, digamos que es un abogado todólogo, en el sentido de que sabemos un poquito de física, de biología, de urbanismo, de química, por citar algunas áreas, y platicarles que de los 432 compañeros de mi generación de derecho, solo yo soy abogado ambientalista. Entonces somos, digo yo, una especie rara en los abogados. Incluso algunos colegas preguntan que qué es eso de ser abogado ambientalista. Y esto tiene que ver justo con el estudio del ambiente, que en algunas ocasiones se le llama medio ambiente, y lo veremos también más adelante en la entrevista, un poquito estas diferenciaciones o similitudes. Y básicamente luego estudié con los geógrafos, me salí un poquito del camino de los abogados y estudié desarrollo local, que tiene mucho que ver justo con estas cuestiones de gentrificación, de ambiente y en su vinculación con la paradiplomacia, en el sentido de lo que hace a un territorio en particular desarrollarse o en su caso simplemente crecer o progresar, que es diferente del desarrollo. Y luego me fui a estudiar con los urbanistas. Entonces tengo una maestría en desarrollo local y territorio con los geógrafos y un doctorado en ciudad, territorio y sustentabilidad con los urbanistas y arquitectos. Mis roles actuales, a hoy en día, soy coordinador del Diplomado Internacional en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental. Este es un programa de estudios que yo creé en la Universidad de Guadalajara y que aprovecho el corte comercial para decir que se va a abrir el ingreso para la tercera generación a partir de noviembre, diciembre, para comenzar en marzo del siguiente año y terminar en septiembre. Entonces, también ahí estoy a sus órdenes al respecto. Y soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en todas las temáticas que asocian a medio ambiente, y además brindo consultoría y asesoría o acompañamiento a gobierno, sociedad civil y otros abogados en materia de derecho ambiental. Ok, y conforme a lo que nos cuenta, ¿hubo algún acontecimiento que le haya impulsado a tomar este rumbo sobre el ambientalismo y cosas sobre el medio ambiente, sobre la territorialización, sobre todos estos temas? Pues no solo un acontecimiento, sino muchos. El primero de ellos fue que cuando yo estaba estudiando derecho, que me metí a estudiar derecho como para defender temas de justicia,
pero asociados originalmente a cuestiones penales. Estando como alumno de la carrera, fui luego becario de un programa que creo que sigue existiendo, que se llama Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes. Y en ese hay una categoría que es de investigación. Me inscribí, metí todos mis papeles y me asignaron con una de las primeras abogadas ambientalistas del occidente de México. Yo no sabía que existían los abogados ambientales, entonces digamos que el acontecimiento inicial fue el destino. Me asignaron con ella y ahí conocí esa área del derecho que tiene que ver justo con esta cuestión del territorio a su vez. Y luego en la maestría me fui con los geógrafos porque una vez llegó una amiga que conocí en esa estadía en el despacho ambiental, se llama Rosario, Chayito de cariño, y un día se acercó y me dijo, ya acabamos la licenciatura, hay una maestría que se llama Desarrollo Local y Territorio, y pues vamos a hacer trámites. Entonces ella fue la que me motivó luego a caminar hacia la vía del territorio y la geografía. Por tanto, podría decir que son esas vivencias entre azares del destino, entre lo que te tiene proyectada la vida, lo que me fue llevando al camino del desarrollo académico y profesional vinculado al ambiente y al territorio. Pero es un área muy bonita, es un área en donde hace falta muchas disciplinas que intervengan, por ejemplo, estudios internacionales sin lugar a dudas, y bajo esa sintonía le he compartido a Laura un texto que, bueno, son dos particulares entre el conjunto que les envié para que puedan tener acceso quienes gusten. Dos textos que hablan de cómo se desarrolla esta temática ambiental a nivel internacional y luego cómo ha ocurrido en México. Entonces también les puede servir un poquito bajo ese contexto. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Tenemos entendido que tienes una presentación, entonces te cedemos el espacio para que nos puedas introducir un poquito con estos conceptos que van a ser clave para el desarrollo de esta entrevista y que todo el público pueda entender un poquito más sobre cómo vamos a desarrollar el tema. Listo, con muchísimo gusto. Nada más, si me auxilian reiterando que se mira ahí la presentación, Sí, la voy a solo poner vemos en ese modo, tu PowerPoint. o quieren que la deje en modo completo. Si quieres en pantalla completa por cualquier Perfecto. cosa. Entonces va a tardar como 2 segundos en alistarse, porque la computadora luego se pone rebelde. Ahí empiezo a contar los 2 segundos. Listo, creo que ya está. Sí, perfecto. Listo. Adelante. Bueno, les he preparado, yo sé que esto es una entrevista más que una charla, pero les preparé un pequeño contenido para contextualizar justo algunas de las inquietudes que con antelación me hicieron llegar. Y reitero, aquí están mis redes sociales, el Facebook, el TikTok, el LinkedIn, Twitter, ahora X, y el Instagram. Además, les dejo mi correo electrónico del lado derecho y vamos a platicar entonces. Yo moví una cuestión del orden de las palabras y primero puse medio ambiente, luego puse gentrificación y finalmente para diplomacia. Porque en ese orden y en esa tesitura vamos a charlar un poquito de los contextos. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar, porque seguramente a más de alguna persona le queda la inquietud, medio ambiente y ambiente son conceptos bastante socorridos. Cuando hablamos, por ejemplo, de gentrificación, que es el caso de paradiplomacia y algunas otras temáticas, y me gustaría decir que originalmente el concepto que se refiere a medio ambiente surge en una tesitura del idioma inglés y que también luego se traslada al francés bajo nociones internacionales. En francés, en inglés y en otros idiomas que vamos a ver, no tienen el conflicto que tenemos en castellano. En castellano tenemos diferentes conceptos para referirnos exactamente a lo mismo y uno de ellos es medio ambiente y otro es ambiente. Medio ambiente se dice por los lingüistas y traductores que es el concepto adecuado traducido de environment del inglés al castellano, pero que luego, por una cuestión de comodidad, se ha simplificado a llamarle simplemente ambiente. Y algo, pongo el ejemplo yo para comprender esta noción, como cuando yo me llamo Francisco, pero es muy común que, porque el nombre es muy largo, la gente me diga Paco y entonces lo simplifican, pero a fin de cuentas se refieren a la misma persona.
Esto es lo mismo que ocurre con medio ambiente y ambiente, se refieren a lo mismo, que ahorita vamos a ver qué significa para vincularlo con el proceso de gentrificación. Entonces, que se queden con la noción de ambos son lo mismo, simplemente uno es completo en su denominación, medio ambiente, y otro es como una síntesis, ambiente. En español tenemos entonces esta complejidad de las dos denominaciones, incluso hay una tercera en donde medio ambiente no se escribe separado sino junto, entonces tendríamos tres maneras de escribirlo, pero en inglés, en francés, en alemán, en chino y otros idiomas no tienen esa complicación, existe una sola palabra para referirnos a lo que en español podríamos denominar, según Gómez, como ese conjunto, ese envolvente de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos, estéticos, que interactúan y de los cuales forma parte el ser humano como un elemento más. Y cuando digo esto, espero que haya quedado bien captado que medio ambiente no es naturaleza, porque luego se utiliza como sinónimo. Medio ambiente es más allá de la naturaleza, es un conjunto más completo en donde uno de esos elementos pueden ser lo físico-natural. Además, habría que puntualizar que cuando hablamos de medio ambiente, ya si le quieren decir cortito ambiente, nos estamos refiriendo a aquello de lo que es indisociable el ser humano. Es decir, no puede y no debe ser entendido el medio ambiente sin comprender la organización y progreso que la especie humana ha incluido dentro de este conjunto. González, otro autor, en otras palabras un poquito más complejas, nos refiere lo mismo y nos dice que es todo aquel envolvente o conjunto que está incorporado por los elementos bióticos, es decir, todo aquello que tiene vida, abióticos, todo aquello que no tiene vida, antrópicos, lo que el hombre ha creado, y no antrópicos, lo que la naturaleza produjo sin necesidad de la existencia del ser humano. Y que todo esto interactúa en un espacio y tiempo determinado. Entonces, el ambiente tiene diferentes escalas. Yo, donde me encuentro ahora, estoy en un ambiente, en mi ambiente casa, pero en donde vivo, habría un ambiente en mi colonia o en mi barrio, y en mi estado hay un ambiente, y en mi país lo mismo, y en el continente igual, y a nivel planetario tenemos otro ambiente. Entonces, los ambientes tienen escala, y los elementos que interactúan, depende de la escala de la que estemos hablando, no son los mismos. Y en donde seguramente se encuentran ustedes escuchándonos, pues habrá cosas que el ser humano produjo, las cortinas, el concreto, la loza, los focos, que sería lo antrópico. Habrá cosas que el ser humano no produjo, por ejemplo, el oxígeno que se encuentra alrededor de nosotros existe porque la naturaleza así lo generó, y lo biótico seríamos nosotros como seres vivos ahí, y lo abiótico sería la silla en la que estamos sentados, que es un elemento que en sentido estricto carecería de vida. Todo eso confluye, y en un espacio y tiempo es importante referirlo porque el ambiente es dinámico. Tiene escalas, pero es dinámico. Es decir, el ambiente no es estático, se va modificando. Cuando hablamos de degradación ambiental, entonces hablamos de que el ambiente se está perjudicando o disminuyendo en su calidad. Y cuando hablamos de mejora del ambiente es lo opuesto. Entonces el medio ambiente tiene escalas y tiene un espacio de aplicación con esas escalas y una temporalidad que lo vuelven dinámico. Esto es importante considerarlo porque entonces, y aquí no me está poniendo las imágenes. Disculparán y déjenme, pongo el PDF entonces. Y es que les decía que la tecnología luego juega y nos elimina cosas importantes que muchos aprendemos de lo visual, entonces la presentación tiene algunas imágenes de apoyo. Bueno, entonces, esto es lo del diplomado, es el corte comercial que no me aparecía en el PowerPoint. Quienes estén interesados pueden solicitar información en el Facebook, el Instagram, que lo tiene el propio diplomado. Platicábamos esta cuestión de medio ambiente y ambiente, aquí sí aparecen ya las imágenes de las interrogantes, que a su vez explicábamos las complejidades en el castellano que no ocurren en otros idiomas. Esto mismo
de medio ambiente versus ambiente ocurre con sustentabilidad y sostenibilidad. En otros idiomas no tienen esa bronca. Allá es sustainability y se acabó. Y en castellano sí tenemos estos dos conceptos de los cuales también podemos hacer diferenciaciones y similitudes. Entonces, medio ambiente, que sería la base, para comprender también está definida por la Real Academia Española. Y lo refiere igual que los otros dos autores que hemos platicado, son un conjunto de condiciones, circunstancias físicas, sociales, económicas, culturales, etcétera, en un lugar que representan una colectividad, una época, un momento específico. Entonces, aquí tenemos una imagen, por eso me fui al PDF, que nos ejemplifica el concepto de medio ambiente. Aquí tenemos elementos bióticos, abióticos, antrópicos, no antrópicos, un espacio y un tiempo determinado. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta cuestión temporal, pues si vemos ese automóvil, hace 5 siglos, pues no existía ese automóvil. Entonces, es a lo que nos referíamos que el ambiente es dinámico y cambiante. Y ojo, es importante comprender el concepto de medio ambiente porque al entender que dentro de ese envolvente, incorporado por muchos elementos, dentro de estos hay aspectos económicos, hay aspectos sociales, hay aspectos culturales, hay aspectos ecológicos, podemos comprender de pronto vinculaciones entre medio ambiente y gentrificación, que ahorita lo vamos a aclarar. De momento me interesa enfatizar que cuando hablamos de medio ambiente y que procuramos el cuidado de ese medio ambiente, para que sea posible la vida en el mismo y una calidad mínima de condiciones de existencia, esto está íntimamente relacionado con una noción que normalmente escuchamos como desarrollo sustentable, en algunas otras ocasiones como desarrollo sostenible, y que no es otra cosa más que todos esos elementos que confluyen en el medio ambiente tengan una armonía y un equilibrio en donde ninguno perjudique al otro, sino que convivan de manera, insisto, armónica, lo que también en algunas ocasiones se llama desarrollo armónico. En estas confluencias podemos ver que cuando los elementos económicos o los intereses económicos están en armonía con la convivencia de lo ecológico y la naturaleza, podemos hablar de un desarrollo viable. Cuando lo económico está en armonía con lo ético y cultural, hablamos de un desarrollo equitativo. Cuando lo ético y cultural está en armonía con lo social, de un desarrollo ecuánime. Y cuando hablamos de una armonía entre lo natural o ecológico y lo social, hablamos de un desarrollo soportable. Cuando todos estos cuatro, estas dimensiones o esferas están en armonía, hablamos de un desarrollo sustentable. Y ojo, aquí reitero, no hay que confundir el concepto medio ambiente con naturaleza o ecología, porque vamos a ver muchas veces que se define como una parte medio ambiente dentro del desarrollo sustentable y que eso es erróneo porque realmente ya vimos que el medio ambiente es lo económico, lo social, lo cultural, es decir, es todo en esta cuestión armónica, entonces hablamos de desarrollo sustentable. Y es importante, reitero, comprender esto de medio ambiente porque bajo esta cuestión armónica, en su esquema de desarrollo sustentable, también está implícito los desequilibrios que puede causar el proceso y el fenómeno de la gentrificación. Parra, en un texto del 2013, nos refiere que la gentrificación, entrando al segundo concepto que nos interesa, depende a quien leamos, tiene diferentes conceptos. Entonces vamos a encontrar muchos conceptos de gentrificación, pero a raíz de eso, entonces es un concepto polémico cuando se habla de ámbitos en los estudios urbanos y en algunas ocasiones está mal definido o mal interpretado como concepto. Es decir, puede tener implicaciones negativas en la medida en que provoca un cierto abuso. A muchas cosas se les suele llamar gentrificación cuando no son gentrificación. Entonces hay como una prostitución en el concepto, un uso indebido en el concepto, como también lo ocurre en medio ambiente que lo vimos hace un momento. Para muchos investigadores, la palabra de gentrificación parece convertirse en un término fetiche entonces,
de tal forma que su significado se ha flexibilizado en demás y en exceso para referirse a cambios funcionales, a sobrerepresentación de ciertas características culturales, para fórmulas estéticas, etcétera, y vinculándose a una variedad de problemas propios de la geografía, por ejemplo, social y sociología urbana. Esto, entonces, hay que aclarar qué sería gentrificación para regresar al origen del concepto y lograr aplicarlo de manera adecuada dentro de esta vinculación con medio ambiente. El término gentrificación, en sentido estricto, le concede la referencia a cuando simplemente en un ambiente hay sustitución de población original por otra que llega y donde ocurre un proceso de aburguesamiento de sectores urbanos. La gentrificación está íntimamente identificada en su origen al concepto de gentry, que surge en Inglaterra y que se asocia básicamente a conceptos urbanos, a contextos urbanos, perdón, a sectores urbanos. Surge en la década de los 60 y lo crea Ruth Glass y lo utiliza para referirse a algunos barrios obreros próximos al centro de Londres, donde ocurre una invasión de otros sectores sociales por individuos de clase media que entonces llegan a esos barrios originalmente obreros, los rehabilitan la deteriorada edificación residencial y esto hace que los precios de la vivienda suban y esto provoca a su vez que la población original que vivía o estaba ahí se expulse hacia otros lugares. Esto es el proceso de gentrificación. Entonces, la gentrificación ocurre en un contexto de medio ambiente, en donde hay todos estos elementos, y aquí miramos estos factores económicos, sociales, culturales, urbanísticos, que implican esta expulsión de los habitantes originales. El proceso, entonces, de la gentrificación conduce a un cambio radical en el carácter económico de los lugares, barrios, colonias o distritos afectados. Esto es la gentrificación realmente en su origen. Y esta autora entonces nos habla de aburguesamiento, pero también entonces ahora podemos mirar lugares rurales donde está ocurriendo el proceso de gentrificación. Entonces se puede hablar de gentrificación urbana o de gentrificación rural, depende del contexto del que estemos hablando y las actividades económicas y productivas a las que nos refiramos. En lo urbano priman más las actividades terciarias y en lo rural las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, por dar algunos contextos y que también tendrían que ver con cuestión de paisaje. Entonces, medio ambiente, nuestra imagen de la izquierda, con nuestra imagen de la derecha tienen íntima relación, porque reitero que la gentrificación ocurre cuando el medio ambiente se modifica y entonces esa modificación lo que va generando es, si bien una rehabilitación o recuperación de la infraestructura, también una expulsión y una pérdida de aspectos culturales, sociales y de tejido vinculado a esta cuestión social del lugar del que estemos hablando. ¿Y dónde entra la paradiplomacia? Ya vamos a cerrar. La paradiplomacia, al referirse a las relaciones internacionales de los gobiernos y actores locales en un Estado-nación que se orientan a promover intereses en común, tendría que ver justo donde estos procesos de gentrificación ahora los vemos asociados mucho a estas cuestiones de clima, de tiempo, de condiciones físicas de cierto lugar, en donde cuando hablamos, por ejemplo, de migrantes ambientales que se desplazan de un lugar a otro porque hay mejor clima, porque hay mejor tiempo, están también vinculados a este fenómeno de llegar a un cierto lugar, ocuparlo y expulsar a las poblaciones originales que estaban en ese sitio. Y lo vemos en lugares en México como San Miguel de Allende, en Guanajuato, y lo vemos en Jalisco como en Ajijic, y lo miramos en La Condesa en la Ciudad de México, y lo vemos en la colonia americana en Guadalajara, en donde lo que llegan son personas por lo general provenientes de otros países, y aquí es donde la paradiplomacia
cobra relevancia cuando hablamos de estos procesos de gentrificación en su vinculación a. Entonces, los nuevos problemas ambientales a nivel mundial, especialmente el cambio climático, están haciendo un nuevo desafío al sistema internacional, donde es necesario y obligado a adoptar medidas eficaces para hacer frente a este problema con un carácter urgente, bajo el riesgo de agravar impactos sociales, económicos y políticos que están ocurriendo, incluso ambientales en términos general, que están ocurriendo en ciertos lugares. Con eso espero haber hecho una introducción de los tres conceptos en relación con medio ambiente, que ya vimos que está íntimamente relacionado con la gentrificación, porque ocurre en un medio ambiente en sí, con este proceso que implica el concepto, y que la paradiplomacia sería un instrumento, herramienta y vía que tendría bastante tarea y trabajo para incidir en estos procesos de gentrificación y que los mismos no necesariamente sean malos como en un origen se identifica. Entonces, abierto a las demás preguntas, a sus órdenes. Ok, pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad que todo lo que dices son cosas muy acertadas. Creo que es justamente muy importante el hacer estas diferenciaciones en los conceptos para abrir un poquito más el panorama sobre lo que en realidad significa. Entonces, yo quería retomar un poquito algo de lo que mencionaste sobre las pérdidas que se dan a causa de la gentrificación. Quisiera que nos pudieras hablar un poquito más de cuáles son estas pérdidas que se dan derivadas de la gentrificación y, no sé, el desgaste medioambiental que se pasa por alto, ya sea, no sé, pues algunas cuestiones sociales, culturales, no sé, ¿qué nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, claro. Miren, cuando ocurre el proceso de la gentrificación, lo primero que sucede, como ya lo platicamos, es que lo que originalmente le daba esencia a cierto lugar, que es la gente, la esencia más importante, que es la población original del sitio, termina siendo afectada y expulsada de su lugar de origen, es decir, del lugar a lo mejor donde nacieron, crecieron y donde tienen todas sus vivencias. Entonces, si recordamos cuando hablamos de desarrollo sustentable con el esquemita que veíamos de las 4 dimensiones, podemos decir que ahí ni siquiera la gentrificación, entonces implica un no desarrollo sustentable, si lo queremos llamar así, porque lo que prima es lo económico. El que llega con ese poderío económico termina perjudicando actividades culturales y sociales que también deberían tener armonía con eso económico. Entonces no ocurre ese proceso armónico. Y lo otro es que se pierden entonces tradiciones, costumbres, y ahí es donde, y a lo mejor me adelanto alguna interrogante que pudieran tener, pero ahí es donde los gobiernos locales, podemos llamar gobierno local al municipio, donde los gobiernos locales tienen que entrar con políticas públicas para que estos procesos de gentrificación no vayan a esa tendencia negativa. Es decir, por ejemplo, Barcelona, una ciudad en España, fuertemente impactada con la gentrificación en varias de sus secciones, lo que está haciendo el gobierno en ese lugar es generar normas que regulen los precios de la vivienda, porque se les van a Barcelona en España los habitantes de Suecia, que tienen mayor poder adquisitivo, los jubilados, por ejemplo, llegan a Barcelona y entonces ofrecen el doble del costo de la renta y un local ya no tiene que pagar ese doble, sino solo la mitad de ese precio que está ofreciendo el nuevo que llega, y pues el casero le prefiere rentar al que le va a pagar el doble que al que le paga simplemente la mitad de eso. Entonces, allá están regulando los precios de vivienda. Esa es una medida, habría que ver de qué manera funciona, porque no solo es copiar y pegar fórmulas de otros lugares a diferentes sitios, sino ver de qué manera aprendes de esas experiencias para adaptar con necesidades y problemáticas muy específicas propias, reglas que sirvan para tu lugar. Entonces, la pérdida de lo social, lo cultural y todo lo que eso implica, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Justamente también tenía otra pregunta que se relaciona con lo que acabas de mencionar, sobre cuál es este papel que tienen estas entidades locales o los gobiernos locales, o sea, qué acciones están tomando. Entonces, quería preguntarte también si lo podríamos enfocar un poquito en el caso de México.
¿Qué medidas toman nuestros gobernantes? ¿Qué soluciones se les dan a las personas locales que han sido desplazadas por este fenómeno? Como lo mencionaste anteriormente, acercándose de lugares como Ajijic, San Miguel de Allende. Entonces, igual si nos podrías mencionar si sabes específicamente de alguna de estas ciudades o municipios, cómo es que inciden o qué tipo de políticas podemos encontrar para que sean más benéficas para las personas locales. Bueno, probablemente ahí la respuesta no va a ser la más bonita o la más deseada de escuchar, pero hasta hoy, de los casos que yo conozco, la experiencia se centra en estas regulaciones de precios de vivienda. Y cuando digo a lo mejor no es la respuesta más bonita, es porque solo es una atención de un pedazo del problema, porque eso no lo soluciona todo. Las políticas deberían ser mucho más integrales y proteger no solo esta cuestión de los precios de vivienda para que las poblaciones originarias del sitio no tengan que ser expulsadas, sino que también tengan que escucharse a las necesidades, las propuestas de la sociedad, para que en construcción, con escucha de esos habitantes originales, se implementen unas políticas más completas. En Ajijic, pues, al igual que en otros lugares que ya hemos mencionado, las autoridades privilegian lo económico y entonces privilegian a quien llega con mayor poderío y capacidad adquisitiva. Entonces, realmente no ha habido grandes experiencias positivas y luego lo que ocurre es que quienes llegan pretenden imponer sus costumbres, su cultura, sus tradiciones por sobre las existentes en el sitio. Uno de los elementos que más atrae poblaciones que gentrifican ciertos lugares tiene que ver con esta cuestión de poder adquisitivo. Yo, jubilado norteamericano, por poner un ejemplo, no lo soy, estoy inventando, si yo allá me jubilo, tengo 70 años y mi ingreso son $3,000 al mes, allá voy a hacer una clase media baja, pero si me vengo a Jijic con esos $3,000 al mes, voy a hacer una clase media o a lo mejor hasta media alta, y entonces el poder adquisitivo te hace moverte. Eso por un lado. Entonces, algo tendríamos que estar atendiendo ahí. Y lo otro tiene que ver con uno se desplaza, por lo general, ese tipo de individuos se desplazan a los lugares donde las condiciones en el tiempo, que nosotros erróneamente le llamamos clima, o sea, hoy estamos a un tiempo en el día, no el tiempo horario, sino el tiempo atmosférico, pero le vamos a llamar clima para quedarnos con el concepto más común. Se desplazan a cierto lugar donde el clima es mejor. Y aquí vuelvo a hacer una precisión. Lo que pasa es que se llama tiempo porque es el del día. Y el clima se mide por largos periodos. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, después de esa precisión, con conocimiento de causa, aunque lo mencione mal, voy a hablar del clima para referirnos a la decisión del día. Entonces, se desplazan a lugares donde el clima es mejor y donde en teoría el medio ambiente al que te vas a ir es mejor. Es decir, para ti individuo es mejor. Y luego entonces llegan con culturas, tradiciones y costumbres que empiezan a chocar con las propias y esto puede generar una cuestión de simbiosis o una cuestión de expulsión y de imposición o una cuestión de adaptación, ¿no? Entonces, vemos que cambio climático también, si a lo mejor yo vivo en una ciudad de Estados Unidos donde antes el clima estaba rico y ahora hace muchísimo calor y a mí no me gusta el calor y ya me jubilé, me voy a Jijic donde hay una cuestión de clima más rico y entonces el cambio climático también está generando el desplazamiento de personas y está vinculado con la gentrificación. Políticas, pues reitero, solo la regulación de los precios de vivienda y San se acabó, que también puede jugar en dos vías, ¿no? Si yo soy originario de ahí, tengo una regulación de un cierto barrio del precio de vivienda por parte del gobierno y todo lo demás a mi alrededor se está encareciendo, la comida, el transporte, y a mí me regulan el precio de vivienda y a lo mejor yo la quiero rentar una habitación o una casa que tengo a un lado, qué sé yo, pues yo voy a estar restringido. Entonces, eso no, reitero, no soluciona el problema que es más integral y habría que tener más estudios al respecto. Entonces, ahí tienen chamba ustedes como estudiantes para hacer algún trabajo de investigación sobre eso.
Muy bien, muchas gracias. Me pareció sumamente acertado lo que mencionaste del medio ambiente o del clima, porque sabemos que es uno de las características decisivas por lo que muchas personas pues prefieren venirse a vivir acá, pero sabemos que también hay otras características, entonces pues hacia allá va mi otra pregunta dirigida sobre qué otras características eh, la gente elige para gentrificar, o sea, qué características en común tienen estos lugares que son gentrificados. Bueno, podríamos encontrar algunos aspectos similares, que ya hemos mencionado algunos y quizás los reiteramos, que tienen que ver justo con es irónico, ¿no? Se desplazan a ciertos lugares y generan este proceso de gentrificación porque lo que les atrae son las costumbres y tradiciones del lugar. Y digo es irónico porque luego eso se viene a afectar por ese proceso de gentrificación que luego sucede. Además de el tiempo, que ya dijimos que le vamos a llamar clima, esta cuestión también interviene en lugares donde es lo más regular posible las estaciones del año, donde no hay fríos extremos o calores extremos, y también esta cuestión de los precios, del poder y la capacidad adquisitiva. Habrá algunos otros de pronto que tienen que ver justo con esas afinidades en los estilos de vida o en los modos de vida, en donde de pronto se podrán hacer amistades y entonces eso sea como un factor adicional que atrae a ciertas personas a cierto lugar, pero básicamente podríamos sintetizar con esos tres aspectos: la cuestión del clima como un principal atractivo, la cuestión de tener mejores condiciones de vida, que lo asociamos erróneamente a poder adquisitivo, es decir, donde yo pueda vivir mejor en términos de poder adquisitivo, valga la redundancia, y esta cuestión vinculada a las tradiciones y cultura que te atraen. Y sucede, por ejemplo, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, si ubican la mayoría, si no, referiré que está en el estado de Jalisco, en México, en la zona de costa. Puerto Vallarta tiene una zona a su vez que se llama zona romántica, o así se le conoce. Y zona romántica, que digamos, permítanme la expresión, antes era como un pueblito, casitas horizontales, pequeñitas. Ahora uno va y son edificios, muchos departamentos, y Puerto Vallarta, como ciudad en México, es de las que tiene el mayor costo por metro cuadrado. Es decir, se comenzaron a venir, aunque me caigan bien, pero se comenzaron a venir los de Canadá y los de Estados Unidos de Norteamérica porque les gustó el lugar, les gustó el clima, les gustó la gente, les gustó la comida, les gustó esa parte de México. Y a raíz de eso, entonces, se ha encarecido absolutamente todo, que los locales comienzan a sufrir este proceso de expulsión. Y bajo este referente, entonces, ahí tenemos un claro ejemplo en donde de pronto hay personas que llegan ya a habitar ahí, desplazan a los originalmente habitantes del lugar y que ahora se pelean, por ejemplo, con el tema de la música, el ruido y el olor de algunos restaurantes mexicanos, e incluso en algunos lugares de oferta gastronómica se pelean porque es demasiado picante la comida. Entonces vienen como a modificar justo algunas cosas que de pronto pudieran ser como el atractivo, y viene esta lucha, ahora sí que golpeteo entre diferentes culturas, tradiciones y costumbres. Ok, conforme a lo que nos está comentando y diciendo, pues ya sabemos que la gentrificación y el desgaste medioambiental, pues son problemáticas que se presentan en Latinoamérica y pues que cada territorio enfrenta los desafíos de manera diferente. Y conforme a esto, ¿nos podría contar cómo se viven estos fenómenos, pero en otras áreas del continente? Si conoce algún ejemplo que nos pueda, con el que nos pueda apoyar, por favor. Sí, pues miren, básicamente se viven igual, son bastante similares, como les he referido los procesos, o sea, ya les di algunos datos de Barcelona, ya hemos referido algunas situaciones particulares de México,
Y más bien quisiera aprovechar la pregunta, con esa respuesta que ya he dado de que se viven muy similar, si hablamos de Argentina, si hablamos de Perú, si hablamos de Chile, si hablamos de otros lugares, son muy similares estas situaciones. Si hablamos de Berlín en Alemania, también es muy similar, porque luego también llegan procesos en esa cuestión cultural y social religiosos, y esos procesos religiosos entonces chocan con lo que originalmente en el lugar predominaba. Pero más bien quisiera aprovechar para platicar justo que la gentrificación no siempre es mala. O sea, habrá procesos en donde el fenómeno de gentrificación, olvidando un tanto esa identificación del fenómeno en términos negativos que ya vimos hace ratito, pero habrá lugares donde el proceso de gentrificación sí logra medianamente alguna integración con los que ya habitaban el lugar y traen en cierta medida una renovación arquitectónica y urbana del sitio e incluso de cuidado del ambiente. Por ejemplo, en Ajijic, cuando llegan los extranjeros, sobre todo jubilados, a vivir ahí, si bien hay este aspecto negro del encarecimiento, también lo que ocurre es que uno va a Ajijic y uno lo ve bonito, y uno lo ve limpio, y uno lo ve cultural. Entonces hay como cierto proceso con estos matices, no solo negros, sino también un poquito blancos, a pesar de que en ciertos lugares el proceso de expulsión de la población original sea más impactante y más fuerte, y en otros a lo mejor un poquito más tenue. Entonces hay claros y oscuros en este proceso, eso es lo que me gustaría especificar. Y bajo esos claros y oscuros, por eso es que hablamos de que no solo debe haber una única fórmula para atender el fenómeno en todos los lugares, sino que dependerá en qué nivel podamos encontrar las condiciones diferentes para ver en dónde ponemos más atención. Y esto nos permitiría construir políticas públicas, reitero, siempre escuchando a la población. Si ya tenemos a los que llegaron, pues también hay que escucharlos porque ya están ahí. Y si mantenemos cierta población de la originalmente existente, obviamente hay que escucharlos porque son los más vulnerables o afectados. Entonces, el fenómeno se vive muy similar en muchos lugares, en algunos es más extremo, la violencia que se genera a raíz de la gentrificación, y en otros será un poquito como más tenue, más amigable, y una simbiosis como un poquito más tranquila y apacible. Bueno, creo que estamos teniendo algún problemita ahí con los micros, pero no te preocupes. Bueno, justamente esto pues que mencionas de incluir a otro tipo pues de sujetos dentro de estas iniciativas, pues es muy importante, ¿no? Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que claro, ya hablamos de que los gobiernos locales pues tienen como que una cierta pues importancia bastante latente, ¿no? Porque son pues quienes rigen muchas cosas de esto, ¿no? Estas políticas, estos reglamentos, manuales, qué sé yo, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras también un poco sobre los otros sectores, las universidades, sociedad civil, empresas, qué sé yo, cuál es el papel que tienen ellos tanto para desarrollar pues efectos negativos y positivos. Bueno, ya vimos entonces que los gobiernos locales, en esta ocasión vamos a entenderlo como los municipios, tienen una amplia responsabilidad para atender ese fenómeno porque tiene que, a su vez, cuidar y velar por los ciudadanos originarios del lugar. Eso por un lado. Por el otro, las universidades tendríamos que estar generando formación de personas, de estudiantes, primero que nada, que es la labor que ustedes están realizando y que yo agradezco. Y bajo esa formación en conocimiento, para conocer estas problemáticas, entonces también trabajos de investigación, pero trabajos de investigación que no solo se queden para cumplir el fin de una licenciatura o de una carrera, sino también que luego puedan ser llevados como información a los lugares de estudio para que ellos tengan datos que les permitan tomar decisiones y que a su vez también vayamos con las autoridades para hacerlos de conocimiento de los resultados que uno pueda obtener en las investigaciones. Entonces, las universidades tienen que vincularse, en otras palabras, con la sociedad y con el gobierno para compartir
los hallazgos de ciertos procesos de investigación vinculados con medio ambiente, gentrificación, y si lo podemos, en el caso de ustedes, asociar con procesos de paradiplomacia, qué mejor. Bajo este referente, entonces, las universidades son un generador de conocimiento y una especie como de apoyo para la toma de decisiones políticas y ciudadanas. Y las empresas, pues también tendrían que, bajo esta retribución social, establecer ahora sí que apoyos o soportes a las poblaciones donde cohabitan para atenuar estos procesos negativos de gentrificación, porque muchas veces, a veces la mano de obra de las empresas o de los establecimientos, pues tienen que ver con esas poblaciones originales, si podemos llamar así. Y pues la sociedad civil organizarse, no ser apáticos ante el fenómeno, no ser individualistas, sino reconocer que hay problemáticas que afectan en grupo y que entonces es mejor atender en grupo que de manera aislada, porque ahora sí que como la frase refiere, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, todos efectivamente los actores que habitamos el territorio tenemos responsabilidades y derechos cuando hablamos de el cuidado del medio ambiente, cuando hablamos de los procesos de gentrificación y cuando hablamos de las participaciones en las políticas públicas, ya sea internacionales, nacionales o locales. Entonces, más o menos por ahí irían los papeles. La respuesta puede ser mucho más amplia, pero ahí dan algunas luces. Ok, nos parece muy interesante lo que nos acaba de comentar. Y pues para concluir esta entrevista, nos gustaría pedirle algunas recomendaciones para saber más sobre estos temas, ya que pues sabemos que la gentrificación ha ganado pues mucha relevancia en los últimos años y también este desgaste medioambiental pues se presenta como un riesgo en nuestra sociedad. Y pues al ser temas importantes también requieren nuestra atención y saber más sobre el tema. Es por esto que nos gustaría que, pues si conoce algunos recursos que considere útiles para profundizar en todo esto, como espacios, libros, autores o cualquier otro tipo de material que considere relevante, pues podemos aprender más sobre ello y creemos que saber más perspectivas y enfoques, pues nos ayuda a comprender más la complejidad sobre esta situación y pues así contribuir de una manera más efectiva a la discusión que se tendría. Y pues agradecemos de antemano cualquier recomendación que nos pueda ofrecer y que nos pueda abonar a nuestro aprendizaje. Claro, con muchísimo gusto. Antes de eso, me voy a regresar un poquito para el tema de la colonia americana con lo de la denominación de barrio mágico. ¿Sí? Hay lugares en nuestro país que o han adquirido la categoría de pueblo mágico, cuando hablamos de un casco histórico o una zona mucho más amplia a la de un simple barrio. Y por ejemplo, San Miguel de Allende es un pueblo mágico que sufre los embates de la gentrificación, pero ahora se ha generado una nueva categoría que son los barrios mágicos. Si mal no recuerdo, el primero declarado justo es de la colonia americana, o el primero habrá sido uno allá en Ciudad de México, pero por ahí andan entre primero y segundo o tercero. Y es muy reciente, pero lo que persigue es básicamente una cuestión, me parece a mí, netamente turística, netamente que asocia e impulsa el proceso de gentrificación y que no atiende la conservación social y cultural de manera de origen o de raíz. Entonces, a mí no me gusta esto de barrio mágico, a mí no me gusta mucho esto de pueblo mágico, y menos porque ahora los pueblos mágicos, que antes recibían recursos del gobierno para mantenerse, ahora ya ni siquiera reciben recursos, ya nomás la denominación y las exigencias para seguir siendo pueblo mágico. Entonces, son categorías que habrá que revisar para ver si realmente tienen algún beneficio que traiga lo que llamamos desarrollo y que no solo se concentre en atender lo económico, que es por lo general hacia donde se encamina esta cuestión más de impacto turístico. Entonces, luego de ello, pues recomendaciones, hay muchos textos. Por ejemplo, está de 2014 un texto que habla de gentrificación en Madrid y habla de cómo está ocurriendo allá la burbuja inmobiliaria. Es de García Pérez.
Lo pueden buscar en Google Académico. Se meten a Google, luego le ponen Google Académico, les manda una primera opción y ahí es un buscador académico de Google Académico, hay más, pero por citar ese. Y luego hay otros estudios de Villanueva en 2017 que estudian la gentrificación en los centros históricos. Habrá algunos lugares donde hay procesos de gentrificación de comunidades LGBT que llegan a ciertos lugares y generan procesos de gentrificación. Hay un libro muy bueno que se llama Global Gay, que te habla de los procesos de gentrificación. No utiliza nunca esa palabra, pero te habla de los procesos de gentrificación en todo el mundo, de cómo a dónde han llegado las comunidades LGBT, han rehabilitado y restaurado, y justo en ese libro da algunas ideas positivas, de lugares que antes eran altamente delictivos, peligrosos, degradados, y cómo llegan ciertas poblaciones y las recuperan y las convierten en espacios culturales. Entonces, esto es a lo que me refiero también con los matices. No siempre el proceso de gentrificación trae solo cosas malas. Y habrá algunos otros textos, por ejemplo, de gourmetización, que tiene que ver con la cuestión de este aburguesamiento del que hablaba el concepto original en la comida y en las actividades culturales, en lugares de campo, por ejemplo, de un texto que pueden encontrar en Google Académico y que es un trabajo de doctorado que básicamente tiene que ver justo con un estudio de José Manuel Vega, que nos habla de los paisajes alimentarios en el campo con esta cuestión de gentrificación y gourmetización. Y hay innumerables textos, creo que el proceso de la gentrificación está bastante estudiado, no ha acabado de estudiar, pero bastante estudiado, y que pueden vincularse con aristas como el transporte, y que pueden vincularse con aristas como ya lo vimos del centro histórico o centros históricos, y que pueden vincularse, como ya lo referimos también, ya no solo con lo urbano, que es donde surge el concepto, sino también con lugares llamados campo o lo rural. Y lo tenemos en muchos lugares, en Quito, en Ecuador, en Buenos Aires, en Argentina, en Ciudad de México, en el propio país con ese nombre. Y entonces hay algunos referentes, pero hay bastante bibliografía que podría sugerirles, esas algunas por mencionar. Pero depende a dónde de la gentrificación se quieran concentrar, pues habrá bastante producción. Y cierro este comentario diciendo que el proceso de gentrificación en su estudio debería ser, y yo comulgo con que eso ocurra alguna vez en la Universidad de Guadalajara y en otras instituciones, estudiado de manera colectiva. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor si Laura quiere terminar su carrera y una modalidad es hacer una tesis, Laura tenga la posibilidad de hacer una tesis no solita, como internacionalista, sino que Laura a lo mejor conoce un abogado y a lo mejor conoce un sociólogo y a lo mejor conoce un antropólogo y un economista, y entonces se junten los 5 y hagan una sola tesis con diferentes disciplinas que aborden el fenómeno en conjunto y hagan propuestas integrales, porque eso nos hace falta mucho en la generación de conocimiento. Casi siempre nos forman de manera aislada, y entonces ahí les dejo una idea para el estudio de la gentrificación vinculado con el ambiente y con este tema de la paradiplomacia. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es muy interesante, pues claro, no todos tenemos esa imagen de que la gentrificación no es necesariamente algo bueno, pues, pero siempre es eh, pues agradable ver estas dos caras, ¿no? Aunque quizás los efectos negativos sobrepasan los positivos, pues siempre hay, pues es bueno saber que puede haber algún tipo pues de progreso, ¿no? Pues invitarte nuevamente a dar tus redes sociales, si así deseas, pues para que la gente conozca, porque creo que tocaste puntos muy interesantes que pues ya no nos da tiempo a tocar, pero quizás en alguna ocasión, pues podamos volver a hacer algo similar para abordar un poco más sobre esto. Sí, con muchísimo gusto. Pues en TikTok, sobre todo, publico temáticas asociadas a agua y a conocer lugares. Es @jalomo y el agua, porque la temática principal es el agua.
En Facebook con mi nombre completo, Francisco Jalomo Aguirre, que ahí encontrarán muy similar por si no tienen Instagram, lo de Instagram en Facebook, ya sea uno u otro, y ahí vienen pues recomendaciones sobre todo ambientales, películas vinculadas con moda, vinculadas con alimentación, y algunos datos de dónde llevar aceite para reciclado, residuos, entonces más allá del mero fenómeno solo de la gentrificación que hoy nos ocupa con esto de paradiplomacia, sino de manera integral del cuidado del ambiente. Y en Twitter, que casi no subo cosas, o sea, esa es la que menos uso, esa es más como para enterarme de lo que ocurre en el mundo. Ahí me encuentran como Jalomo19 y mi correo de profesores francisco.jalomo@academicos.udg.mx. Si necesitan algún texto, no solo vinculado con esto que hoy nos ocupó, con gusto se los comparto. Y hay uno específico, aprovechando que seguimos teniendo 4 minutos, hay uno en específico de un estudio que yo hice con otros colegas en 2017 y es una comunidad indígena cerca del lago de Chapala, que es el cuerpo de agua dulce más grande de México. Y en esa comunidad indígena dicen los peritos que tiene el mejor clima de toda la ribera del lago de Chapala. Entonces, ese texto estudia cómo llegaron en la década de los 90 unas personas de Canadá y Estados Unidos. No le llamo gentrificación, pero pues, algo pueden mirar por ahí vinculado al fenómeno. Y cómo llegaron y ocuparon tierras de los originales de ahí. Ahora están en broncas. Hicieron grandes casas, residencias, con albercas, jacuzzis, áreas de jardín, y dejaron sin agua a los habitantes originarios. Y estos estuvieron batallando durante algún tiempo, ya hubo algunas soluciones por parte del gobierno municipal, que lo que privilegiaba era a los que habían llegado porque pagaban más que a los que ya estaban porque pagaban menos, en predial, en agua, en servicios. Entonces, ahí vemos también cómo hay estas pugnas y tensiones sociales que de pronto ocurren en los territorios a raíz de la llegada de foráneos, que podemos asociar con estos aspectos. Ahí no hubo estrictamente un proceso de expulsión. Entonces, si alguien quiere leer ese texto, más bien es un proceso de acaparamiento del agua y de terrenos. Si alguien quiere leer ese texto, me manda un correo, se lo comparto con mucho gusto. Y así como algunas recomendaciones también de algunas otras lecturas, si se quieren volver un poquito más expertos en temáticas de contaminación acústica, que también afecta y está asociado en temáticas de residuos, en temáticas de derecho ambiental en general, que también sería bueno conocer para el dominio de estos procesos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y pues invitarlos también a que vean pues nuestras entrevistas y en nuestros webinarios, que también hemos hablado sobre medio ambiente con otro exponente brasileño, Francisco Rey. Hemos hablado sobre feminismo y paradiplomacia, tecnologías, inteligencia artificial. Y pues es un placer que seas parte pues de este proyecto también. Muchas gracias por tu paciencia, por tu espacio, pues por tu conocimiento también, ¿no? Y pues muchas gracias a Camila y a Carolina por llevar esta entrevista. Muy interesantes preguntas a todos. Y pues de parte del doctor Daniel y de los miembros del comité, pues no me queda más que externarles pues un saludo y un abrazo. Entonces, muchísimas gracias y pues ojalá se pueda repetir. Gracias, quedo a sus órdenes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias.